Los contenidos utilizados en el cuadro del punto 1 son contenidos procedimentales en los que se ponen en juego el desarrollo de destrezas y habilidades, contenidos actitudinales en los que se contemplan los valores y las normas. Los conceptos a desarrollar son: ¿qué es la educación artística? La asignatura de educación artística, aunque su nombre pueda sugerirlo, no incluye todas las manifestaciones artísticas. No es música, danza, ni poesía, ni literatura, sino que se refiere principalmente a las artes visuales. Esta no debería llamarse así, sino simplemente artes visuales, del mismo modo que otras materias no se llaman educación de X materia, ya que en la escuela damos por sentado que siempre se trata de educación. El territorio y contenido propio de la educación artística son las artes visuales. No es una materia diferente a las otras del currículum escolar. No es una asignatura simpática y agradable, pero menos académica que las demás. En educación artística hay muchas cosas que aprender. No es solo para los que tienen cualidades artísticas, no es una materia manual frente a las otras que tienen un carácter teórico. Esta no puede quedar reducida a ejercicios de dibujo libre en el caso de los más pequeños y de dibujos geométricos o técnicos para los mayores. Tampoco es un conjunto de ejercicios o actividades que son insustanciales o insulsas. La educación artística no consiste en hacer imitaciones de cosas bonitas que parezcan obras de arte o decorativas. Los niños y niñas tienen sus formas y modos de expresión propia con el valor por sí mismas. La educación artística no debe reproducir, sino por el contrario, desactivar los prejuicios habituales sobre el arte en nuestra sociedad. Hay que lograr un cambio de actitud que valore positivamente los esfuerzos creativos por descubrir nuevas imágenes, formas y conceptos visuales. No solo tienen que ver con la creatividad, sino también con las capacidades y conocimientos. No pueden quedarse encerradas en los límites de la escuela. Hay que abrir la clase a profesionales y artistas para que muestren su obra, hablen, dialoguen sobre su actividad. Otro concepto es la historia de la educación artística. Si bien el arte no es algo que es solo de la hora, sino que también desde la antigüedad, la Edad Media e incluso en la Academia de Dibujo del Renacimiento al Romanticismo lo podemos encontrar y hay mucho por analizar. Nosotros nos vamos a enfocar solo en el arte a partir del siglo XIX. La enseñanza del dibujo se implementó en el currículo escolar al mismo tiempo que se organizaron y generalizaron los sistemas educativos durante la primera mitad del siglo XIX. El dibujo se incluyó entre las materias obligatorias del currículum, también para las escuelas primarias como para las secundarias. Hasta entonces se habían desarrollado notablemente los sistemas de enseñanza del dibujo para formar a los artistas y artesanos. Ahora se trata de enseñar el dibujo al conjunto de la población. La implementación de la enseñanza del dibujo se produjo en un contexto histórico y social caracterizado por la industrialización, el nacionalismo, neoclasicismo, ideas políticas de la Revolución Francesa e independencia norteamericana. La sociedad industrial hacía necesario que el conjunto de la población supiera leer y escribir, así como el conocimiento del dibujo para la mayoría de los trabajos cualificados, porque ésta era un gran vehículo del desarrollo tecnológico y de la fabricación industrial. Otro concepto es en la primera mitad del siglo XX el descubrimiento del arte infantil. Las niñas y niños tienen un modo característico de dibujar y pintar, y a poco que se les permite hacerlo, evolucionan notablemente. En los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX surge una nueva comprensión de esta situación. La manera propia de dibujar de los niños y niñas, con sus garabatos desproporcionados, característicos, dejó de interpretarse como un cúmulo de errores o de deficiencias que había que corregir, a paso de ser considerada como una manifestación genuina y propia que tiene la infancia de comprender el mundo. En esta nueva manera de comprender el dibujo infantil concurrieron varios acontecimientos, principalmente el cambio de consideración hacia la infancia de las teorías educativas, la mejor comprensión
de la mente infantil gracias a las investigaciones en psicología evolutiva y las innovaciones de los cuadros y dibujos, los movimientos artísticos de vanguardia como el expresionismo, el cubismo y la abstracción. En la autoexpresión creativa, el dibujo libre y espontáneo se convirtió en el ejercicio y la actividad fundamental en educación artística. No se trata tanto de que el niño aprendiese a dibujar, como que dibujara tal y como él o ella realmente eran. Lo ideal es conseguir que cada uno llegara a ser capaz de dibujar conforme a su edad, a su grado de desarrollo, a su personalidad propia. Por eso el desarrollo de la capacidad creativa se convirtió en el principal argumento de la educación artística. Otro concepto es la clasificación de las etapas o estadios de desarrollo de la expresión grafoplástica según Lowenfeld. La educación de la expresión plástica es considerada como el mejor medio expresivo para comunicar ideas o sentimientos, para conocer el propio entorno cultural y artístico, así como la relación entre el lenguaje y plástica por el medio de la verbalización de las sensaciones y sentimientos. Pero no solo constituye el conocimiento armónico del niño, sino que también una necesidad motriz, y otro en el que se inicia la presentación consciente de las imágenes y está denominada por intelecto. Atendiendo a la clasificación que establece Lowenfeld, podemos diferenciar en la evolución de la expresión plástica a los niños y niñas las siguientes etapas. La primera etapa de garabato, que es de 1 a 4 años. La segunda, que es la etapa preesquemática, de 4 a 7 años. La tercera es la etapa esquemática, de 7 a 9. La cuarta es la etapa realista, de 9 a 12. Y la quinta etapa es la etapa pseudonaturalista, que es de 12 a 14 años. Después está el concepto de evaluación. La evaluación puede considerarse como un proceso a través del cual se formulan juicios de valor sobre fenómenos importantes desde el punto de vista educativo. El examen es un procedimiento que se utiliza para obtener datos con el objetivo de formular descripciones o valoraciones sobre una o más conductas humanas, y la puntuación es el proceso de asignar un símbolo de representación, una valoración de calidad en relación a ciertos criterios.